cuáles son esos formatos oficiales a presentar. Bien, voy a ingresar entonces a la presentación. Les voy a pedir, voy a compartirlo y me comentan por favor si se está visualizando. ¿Me comentan si está visible, por favor? Sí se aprecia. Sí se aprecia. Sí se ve, sí se observa. Ya, genial. Muy amable. Gracias, entonces. Bien, entonces, vamos a partir recordando algo muy rápido. Alguien que nos diga cuáles son los formatos de planificación oficial que los LAC nos sugieren para poder implementar nuestro programa de estudio y concluir con nuestro plan, ¿no? Plan de estudios. A ver. Alguien que nos haga recordar cuáles son los formatos oficiales que los LAC nos recomiendan, y más que recomendar, nos lo piden y que debemos nosotros presentarlo en todo este proceso de implementación justamente del programa de estudios para concluir con nuestro plan de estudios. Formato 8 y 9. Ya, formato 8 y 9, que es lo que vimos ayer, y el formato 10. Estudios y el anexo 9 correspondiente al perfil de egreso. Hemos visto lo importante que es en cada uno de ellos, que no son documentos muy tediosos, porque en gran parte han visto ustedes que se transcribe de lo que hemos revisado el CENOF, ¿no? Donde está nuestra oferta formativa que ya es oficial y corresponde a nuestro programa de estudios. Y de otro lado también en el perfil del egreso, allí sí lo importante es describir el perfil y los ámbitos de desempeño. ¿Bien? Y recuerden que las competencias para la empleabilidad los transcribimos de nuestros LAC, ¿no? De los lineamientos académicos generales. Esto se trabaja de manera colegiada, hemos indicado, a nivel de institución educativa, y para redactar incluso los indicadores de logro de las competencias para la empleabilidad. Bien, entonces el formato 10 aún estamos en ese camino, ¿no? De elaborar cada uno de los procesos que va a terminar o va a decantar en este documento. Entonces, hemos iniciado ese proceso. Vamos a ver enseguida entonces. Hoy ya ingresamos a ver nuestro plan de estudio, ¿no? De cierta forma lo vimos ayer y estamos marcando una ruta orientadora que nos vaya mostrando qué tanto estamos avanzando, qué nos falta, qué vacíos se están quedando. Entonces ya tenemos nuestros dos primeros documentos, ¿sí? Y estamos camino a tener nuestro anexo 10, donde lo más interesante y lo más importante es el itinerario formativo. Para llegar al itinerario formativo, les decía, hay que trabajar y hacer nuestro plan de estudios. Y este plan de estudios, pues, es lo que vamos a recorrer hoy y esa ruta. Para lo cual, como pueden ver ustedes, para elaborar el plan de estudios hay que organizarlo de manera modular. Todas tus unidades de competencia
la elaboración del plan de estudios, vamos a indicar que hay dos etapas, ¿no? Una etapa de diseño del plan de estudio, allí lo que se hace es alinear el plan de estudio al perfil de mi egreso. Recuerden que el perfil del egreso es el que me va dando norte también. ¿Qué es lo que cuáles son las competencias, las capacidades que va a desarrollar mi estudiante? Eso lo voy a poder yo leer en el perfil. Entonces, se alinea en función a ese perfil. Por eso verán que el día de ayer o anoche nosotros describíamos el perfil e indicábamos que para poder formularlo hay que dar una mirada a las competencias técnicas, ¿no? Y también a las competencias para la empleabilidad. Y en la segunda etapa está la organización y recursos para su implementación, ¿no? Entonces, acá ver los recursos cuando hablamos de equipamiento, ¿no? Esos estándares que deben tener. Entonces, nosotros partimos por la etapa 1 y Recording in progress. La unidad didáctica ya lo tenemos definido y empezamos a llenar. No, tiene que ser al inverso. Igual hay que determinar cómo se va a desarrollar. Recording in progress. Una cosa es programa y otra cosa es plan. El plan lo que hace es implementar al programa que está relacionado con un ciclo formativo, sea el auxiliar técnico o el técnico, ¿ya? El programa, recuerden que es el conjunto de unidades definidas, han sido validadas por el sector productivo de unidades. ¿Cómo lo voy a llevar al aula a trabajar con mi estudiante? Entonces, para eso desarrollo esta ruta y corresponde ya a la parte pedagógica, elaborar, planificar, y esa planificación es justamente elaborar mi plan de estudios, mi programación curricular. Y hay que tener en cuenta que para la implementación del plan de estudios tengo que dar una mirada a varios puntos, como a qué ciclo formativo corresponde, ¿no? Ese programa que lo voy a implementar. También tendré que mirar los créditos, las horas correspondientes a ese nivel formativo que vamos a implementar, ¿no?
La organización del plan de estudios, recuerden que toda la organización del plan de estudio es responsabilidad del centro. Y tiene, ¿cómo se lo hace? Hay que considerar aquellos criterios técnicos que se están estableciendo en los labs. Entonces, para eso yo tengo que elaborar mi plan de estudio mirando lo que me dice la norma, ¿no? Esta normatividad, que es la RBM 178, correspondiente a nuestro plan, a nuestro SLAC, voy a tener que aplicarlo al momento de elaborar el plan de estudios. Me habla de elementos. ¿Cuáles son los elementos que debe considerar el plan de estudios? Y para esto no hay una distinción que si corresponde al ciclo auxiliar técnico, Recording in agrupar, progress. por decirlo de alguna manera sencilla, a nuestras unidades de competencia, de tal forma que vamos a generar módulos formativos. Entonces, cuando hablamos de organización modular, tengo que pensar, voy a organizar en módulos formativos a todas mis unidades de competencia, tanto las técnicas como las de empleabilidad. Y también voy a tener que incluir a las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. ¿Bien? Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, un módulo, estoy denominando el módulo 1, hay que darle un nombre, que esa va a ser la tarea de hoy día, vamos a desarrollar o vamos a efectuar la organización modular, y para ello vamos a seguir también algunos criterios. Bien, entonces, en este caso, mi módulo, por ejemplo, va a ser para el auxiliar técnico, y lo voy a dividir en dos módulos. Un módulo que le estoy llamando A y el módulo B. Luego vamos a ver cómo se le da nombre también a los módulos. Pero cada módulo, miren ustedes, que forma como una estructura de árbol que va creciendo, ¿no? Pues en este caso lo vemos hacia la derecha. ¿Y qué incluye cada módulo formativo que vamos a trabajar? Ojo, no hablamos de módulos ocupacionales. ¿Ya? A veces hay que desaprender algunas cosas para volver a aprender nuevas. Entonces, no nos confundamos cuando hablamos aquí de módulos formativos, ¿no? Acá son unidades de formación formativa. No hablamos de los módulos ocupacionales. Bien, entonces decíamos que cada módulo formativo va a estar compuesto por un grupo de unidades de competencia. ¿Cuántas unidades de competencia? Eso lo van a determinar cada especialista, cada experto, en función al programa de estudio. Puede haber una, puede haber dos, puedo agruparlos, incluso si ustedes se dan cuenta, aquí está, miren, UC1, que es la unidad de competencia 1, y no está consecutiva la unidad de competencia 2, porque esto es un poco hecho para poder reflexionarlo, de que si mis unidades de competencia y mi especialista, el expertos, dice, no van a ir consecutivas, primero tengo que desarrollar la unidad de competencia 3, entonces la otra unidad, la 2, se desarrollará en el siguiente módulo formativo. Entonces no necesariamente son consecutivos. Entonces este es un proceso también de análisis, y mejor si lo hacen en equipo, ¿no? Maestros de la misma especialidad y trabajando en un programa de estudios. Entonces harán ese análisis para organizar sus unidades de competencia en torno a un módulo formativo. Bien, entonces, aquí para el caso del esquema que estamos viendo, estábamos indicando
que cada módulo va a tener unidades de competencia o unidades o competencias técnicas, no necesariamente consecutivas, ¿ya? También vamos a encontrar que tiene las competencias para la empleabilidad. O sea, cada módulo formativo tiene competencias técnicas, competencias para la empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Estos tres elementos, que seguro ya lo están recordando, son los componentes curriculares. ¿Sí? Entonces, cada módulo formativo tiene los tres componentes curriculares. Pero bien, seguimos describiendo. ¿Qué más voy a encontrar en el módulo? Cada unidad de competencia, a su vez, va a desagregarse en capacidades. Entonces, voy a tener un grupo de capacidades que van a facilitar el logro de la competencia. Y estas capacidades, a su vez, van a tener indicadores de logro, es decir, cómo voy a evaluar mi competencia, mi capacidad. Bien, entonces ya estamos viendo que vamos a tener que redactar capacidades e indicadores. ¿Cuántos? Lo vamos a ir viendo en su momento, pero un poco el esquema nos va indicando. No hay uno, ¿verdad? Por lo menos, o sea, mínimo son 2. Para cada capacidad también existe un grupo de contenidos que pueden estar asociados a los indicadores de logro. Es una forma de presentación porque el Excel está más o menos estructurado de esa forma. Pero alguien puede ponerlo de manera general los contenidos y tampoco no hay mayor problema en ese sentido, porque todo este bloque de contenidos corresponden a esa capacidad. Y miren, a toda esta estructura donde está la capacidad 1, que a su vez es la que está facilitando el logro de la competencia técnica 1, se agrupa en una unidad didáctica. ¿Qué quiere decir? Que cada capacidad, ¿no? Cada capacidad va a tener indicadores, contenidos, que van a decantar en una unidad didáctica. Entonces, una unidad didáctica no es un programa de estudios, no es un curso, porque a veces, bueno, quizás no lo confunden con programa, pero sí con un curso. A veces me han dicho, la unidad didáctica es un curso. No es ningún curso, ¿ya? Las unidades didácticas son unidades formativas y están asociadas a la competencia y que tiene su razón de ser, pues, o sea, ¿por qué existe? ¿No? Porque tiene a la vez una o más capacidades y que van a ser trabajadas ya durante las sesiones de clase con nuestros estudiantes. ¿Bien? Esto para el caso de las unidades de competencia, pero a su vez también las competencias para la empleabilidad tienen capacidades. Entonces, si una competencia para la empleabilidad yo lo estoy definiendo como unidad didáctica, recuerdan que ayer veíamos en los formatos hay que ponerle UD si voy a desarrollarlo como unidad didáctica. Entonces, va a tener capacidades, igual va a tener indicadores de logro de la capacidad y su bloque de contenidos relacionadas a esa capacidad. Igual va a decantar en esa unidad formativa que es la unidad didáctica. Okay. Entonces, lo mismo va a pasar para el módulo 2, ¿no? Y va a seguir toda la ruta, todo ese trayecto. A esta forma de cómo nosotros hemos organizado las unidades de competencia, las capacidades para la empleabilidad y las experiencias formativas, o las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, le denominamos organización de los módulos formativos. ¿Ya? Entonces, este es el proceso como vamos a organizar nuestros módulos. Acá ayudarán un proceso de análisis, porque una vez que organizamos ya nosotros los módulos, empieza todo el proceso de construcción. Miren, se va a formar como una malla, así como estamos viendo acá, como esta estructura, ¿no? Que parece como un arbolito.
Luego, que sí, por allí nos vimos en la marcha que hay una capacidad que no correspondía, sí puedo ir moviendo, ¿no? Pero quedan como pilares la buena elección que hayamos hecho de estos primeros elementos que son los componentes curriculares. Hay algunos maestros que son muy inquietos, veo que están rayando la pantalla. Voy a pedirles que respetemos un poquito a los demás que quieran, seguro, guiarse, ¿ok? Gracias. Bien. Entonces, este proceso, les decía, es importante en definir esta primera parte. ¿Ya? Lo demás, sí, luego pueden ir modificando a medida que van construyendo. Pero si mueven una unidad de competencia y la van a pasar al otro módulo, van a mover todo, ¿no? Bien. ¿Cómo se organiza entonces ya el módulo formativo? ¿Qué es un módulo formativo? Vamos a ver en principio. Los módulos formativos, como veíamos en el esquemita anterior, van a estar conformados por competencias técnicas o específicas, competencias para la empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Todo módulo debe tener esos tres elementos. ¿Qué tiene cada uno de ellos? Lo que acabamos de escribir, ¿no? Capacidades, indicadores, contenidos, unidades didácticas, que es hasta lo que hemos visto en el árbol. Pero, a su vez, cada unidad didáctica va a tener créditos y horas. Lo mismo sucede para las competencias para la empleabilidad. ¿Ya? El mismo sistema va a tener los mismos elementos, capacidades, pero en este caso de empleabilidad, sus indicadores de logro de la capacidad, contenidos, la unidad didáctica y, lógico, un número de créditos y de horas. Y luego nuestras experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Eso para indicar si lo van a desarrollar en el centro, si van a hacer con talleres, cómo lo van a trabajar. Esta organización corresponde a un módulo formativo y que va a tener un nombre. O sea, hay que darle una denominación al módulo. Cuando nuestro estudiante egresa o termina o concluye un módulo, ¿recuerdan qué nos dice los LAR? Hay que certificarle, o sea, se le certifica por el módulo formativo que ha terminado. El título es al final, cuando haya aprobado todos los módulos formativos de este programa de estudios. Bien, en nuestro anexo 10, he hecho un corte, o sea, en el itinerario formativo, que así se denomina el anexo 10, y ahí está la organización, ¿no? Encontramos el módulo para poner el nombre, la descripción de las competencias, están los tres elementos, las competencias técnicas para la empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Y al costado para incluir los nombres de las unidades didácticas. Pero estos tres componentes lo denominamos los componentes curriculares. Entonces, ¿qué es un componente curricular? Vamos a recordar, ¿qué nos dicen los LAC? En principio, que los componentes curriculares son tres, están las competencias técnicas o específicas, las competencias para la empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Para el caso de las competencias técnicas o específicas, como bien nos describe allí, son todos aquellos conocimientos, son habilidades y actitudes, ¿no? Y sobre este tema, pues, sobre las competencias de este tipo, hay muchos autores que han escrito, ¿no?, en relación a ello. Pero estos conocimientos, estas habilidades, ¿para qué? Para que se inserte a un espacio laboral en el CENOFLA, ¿no? También son conocimientos, son habilidades, son actitudes, pero están, como nos indica allí, vinculadas más a las características personales
y sociales también de nuestro estudiante, y que lógicamente son necesarias para que el estudiante pueda desempeñarse a lo largo de la vida, en diferentes contextos, ¿no? Pueda desenvolverse no solamente en el espacio del área de trabajo, sino también en la vida social o en otros entornos que se tenga que desarrollar. Porque recordemos que el ser humano, su formación es integral, no solamente está orientado a conocimiento, ¿no? Que serían las competencias técnicas, sino que deben complementarse con aquellas habilidades que va a desarrollar como la parte más humana de la persona. Y también tenemos las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, que son justamente ese conjunto de actividades y cuyo propósito, como leímos allí, es consolidar, integrar, ampliar conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto laboral. Es decir, van a ser espacios en los que el estudiante va a poner en evidencia o va a afianzar lo que ha aprendido también, ¿no? En relación a las competencias técnicas y a las competencias para la empleabilidad. Esto va a hacer que nuestro estudiante adquiera experiencia, va a estar relacionado, insertado en los espacios en torno a su especialidad y que va a fortalecerlo. Porque es como en esa parte de la experiencia formativa, ustedes mejor que nadie lo saben, nuestro estudiante va a estar en contacto con lo que va a ser el mundo real, donde le va a tocar laborar. Bien, entonces, por eso es que los módulos formativos tienen los 3 componentes, porque recuerden que aquí estamos viéndolo de manera integral. Nuestro estudiante no solamente son competencias técnicas, ¿no? Se suman, y las 3 están articuladas. Cada módulo formativo que nosotros organizamos deben tener, lógicamente, estos 3 componentes. Entonces, siempre va a aparecer este término de componentes curriculares. Ojo, no olvidémonos, cuando nos digan los componentes curriculares, de inmediato, los 3 componentes que dan integralidad en la formación de nuestro estudiante. Bien. Vamos a hablar un poquito más de los módulos formativos para poder luego desarrollar la práctica y poder organizar los módulos de los programas de estudio que ustedes están ya trabajando. Bien, he hecho un recorte entonces, estoy tomando el formato que está en el anexo 10, para indicar, por un lado, que el módulo formativo, ¿no? Es, como nos indica allí, es la unidad formativa, está orientada al ámbito laboral. Otro punto que debemos tener en cuenta, que estos módulos se distribuyen en periodos académicos, ¿no? Entonces, cada módulo va a distribuirse en periodo académico. Pues, generalmente se asocia un módulo a un periodo académico. Entonces, si el ciclo auxiliar técnico implicaría que voy a tener 2 módulos, ¿no? 1 por cada periodo académico. Si es el técnico, 4 módulos. Bien. Ahora, cada módulo es terminal y certificable, lo que les indicaba hace un momento, ¿no? Cuando nuestro estudiante termina este módulo, va a ser certificado. Y está compuesto por las 2 competencias que acabamos de indicar, las específicas, las competencias para la empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Entonces, esto como una ayuda para recordar algunos aspectos clave, que todo esto esté en los LAG, ¿no? Pero aquí no estamos sacando toda la teoría de los LAG, les había indicado, eso va a quedar como parte de nuestra lectura, debe ser como nuestra Biblia de consulta, pero aquí, a medida que vamos construyendo nuestro plan de estudios, vamos recurriendo a sacar la información más relevante de los LAG. Bien, entonces, ese es el módulo. Pero también vemos allí, ¿qué nos dice? En cuanto a la duración del módulo, ¿no? Por un lado es la denominación, ¿qué nombre le voy a dar al módulo? La duración y organización que va a tener el módulo, como nos indica allí, ¿quién lo define? El CEPRO, ¿no? Y este nombre que se le va a asignar debe responder a la función principal a alcanzar en el desarrollo de estas competencias asociadas. Esto implica que cuando
voy a darle nombre al módulo, tengo que ver cuál es la función más importante de estas competencias específicas que he seleccionado y de mis competencias para la empleabilidad, que van a definir justamente, solo con leer el nombre del módulo, qué es lo que va a lograr mi alumno. Dice, en cuanto al nombre, nos aclara, no debe precisar el puesto de trabajo, es decir, el nombre del módulo, yo no lo voy a denominar, por ejemplo, si es un operador que va a ser un operario para tizado, quizás. No va el puesto de trabajo, no coincidir tampoco con el nombre del programa de estudio. No voy a llamarle peluquería y barbería, no voy a denominarle cosmetología. Entonces, tener en cuenta eso al momento de dar la denominación al módulo o darle nombre. Otros aspectos y otras ideas más relacionadas a los módulos. ¿Cómo determino mis módulos? ¿Cómo los voy a